La ciudad de León acoge de nuevo, 50 años después, un Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. En 1972, la capital leonesa fue sede de la tercera edición de este congreso. Y 5 décadas después, más de 800 personas nos reunimos en León para analizar la realidad y el futuro del regadío. 670 congresistas, 205 acompañantes y 50 empresas del sector harán de León el referente nacional del sector del regadío y un lugar inmejorable para compartir conocimientos y experiencias. Los tiempos cambian y esta cita no es una excepción. El 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes apuesta firmemente por la sostenibilidad y la tecnología. En el diseño y preparación de todas las acciones del Congreso siempre ha estado presente el respeto al medio ambiente. Asimismo, otra de las características de esta edición es su vertiente tecnológica en todos los sentidos. Durante los 4 días que dura el Congreso, la sostenibilidad y la tecnología serán sin duda las grandes protagonistas, porque el sector de la agricultura de regadío evoluciona en paralelo al continuo cambio tecnológico e ideológico que impera en el mundo y en la sociedad. Otro de los objetivos del Congreso es demostrar que la agricultura de regadío es una actividad esencial adaptada a los tiempos. El sector agrícola evoluciona en paralelo al continuo cambio tecnológico y social que impera en el mundo y en la sociedad, sin olvidar que su finalidad primordial es proveer de alimentos de calidad a toda la sociedad de la manera más sostenible. La provincia leonesa y la ciudad de León están encantados de recibiros, enseñaros todos sus atractivos y os acogerán como os merecéis, porque desde ahora León siempre será vuestra segunda casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a León y bienvenidos a esta jornada de apertura del 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que celebramos aquí en este impresionante Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Mi nombre es Elena Rodríguez Costilla, les voy a acompañar en las presentaciones durante estos 4 días de Congreso. Aquí tenemos a casi 900 regantes que han llegado de toda España y a los que León, como acabamos de ver, les da la bienvenida con los brazos abiertos, como ya hizo en julio del año 1972. Esperamos que disfruten del Congreso, que les resulten atractivas las ponencias y las intervenciones y que también disfruten de las visitas técnicas y lúdicas a esta tierra que es rica en agricultura, en ganadería, pero también muy rica en patrimonio natural y cultural y, como van a ver también y disfrutar, muy rica en gastronomía. Sepan que el rey de España, Felipe VI, que hoy además está muy cerca de aquí, está en Ponferrada, en la capital de la comarca del Bierzo, es el presidente del patronato de honor de este congreso, del que también forma parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estamos en el primer congreso tecnológico y sostenible, tecnológico porque ustedes saben mejor que yo que el regadío ya poco tiene que ver con las botas y con las palas y hoy tiene más que ver con los microchips, los teléfonos, las tablets, los sensores y los satélites. Y sostenible porque el nuevo regadío, el regadío modernizado, ahorra agua, ahorra también fertilizantes y otro tipo de componentes que necesita la agricultura. Prueba del cambio es este símbolo, el del Congreso, que ya no es una regadera normal, es como si viéramos el interior de uno de esos microchips que ha hecho de esta tierra de León una de las tierras de las provincias punteras en regadío en toda España y casi en todo el mundo. Y lo primero, antes de comenzar, es el acto protocolario de inicio del Congreso, que es el traspaso de esta regadera de plata de los organizadores del último Congreso a los organizadores del actual.
Es una regadera de plata que va a entregar José Antonio Andújar Alonso, que es el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, margen derecha del Segura, que organizó el Congreso de Torrevieja en el año 2018. Se la entrega Ángel González Quintanilla, que es el presidente de este Congreso de León. También es presidente del Sindicato Central de Barrios de Luna, presidente de Ferduero, la Federación de Comunidades de Regantes del Duero, y el alma y organizador, uno de los organizadores de este congreso. Muchas gracias. Cojo la palabra. Venga. El minuto me corresponde. Buenos días a todos. Ángel, entregar la regadera es entregar parte de la historia de Fenacore. Vosotros formáis parte. Nos decían que 50 años no son muchos. Han pasado 4 años desde Torrevieja, pero hay más recuerdos de los que yo tengo. Cuando uno habla, normalmente habla de los recuerdos, y a mí, que quizás la prórroga de la vida vegetativamente puede que sea la última vez que me pueda dirigir a vosotros desde un congreso, por la edad, por las enfermedades, por lo que puedo pasar en la vida, pero hoy, por la mañana, me despertaba bien temprano pensando qué había pasado en los últimos congresos. Y me acordaba de un hombre para nosotros entrañable, Miguel Soler, que hizo un congreso extraordinario en Baleares. Y cada congreso que hemos organizado tiene un mensaje. Ha tenido una unión de regantes, pero hemos hablado de eso que tantas veces repite los que conocen bien el tema, pero que tantas veces ha repetido Jaime Lamo de Espinosa, que es España será de regadío o no será. Y esa es precisamente la función más importante que está realizando Fenacore. Decía la locutora que León ha cambiado, Castilla y León ha cambiado. ¿Por qué? Porque los agricultores pueden vivir un poco mejor del regadío. ¿Por qué? Porque producir aceite de secano, pues si le ponemos regadío, producimos 6 veces más. Podemos vivir y nos podemos quedar en nuestra casa. Después de ese congreso, tuvimos un congreso en Tarragona. Manel no ha podido venir, era el hombre que ha estado con nosotros siempre en la Federación Nacional. Desde aquí un recuerdo cariñoso para él. Y allí llegamos a una conclusión. Había que devolverle al Estado las competencias porque las autonomías no lo estaban haciendo bien. Y no lo estaban haciendo bien porque cada uno creía que por donde pasa una gota de agua es suya. Y las cosas del agua son de esta nación que se llama España. Y entonces los regantes llegamos a una conclusión. Había que entregar eso, devolvérselo a la nación y decir, vamos a hacer un plan nacional que el agua tenga una visión de las necesidades de España y del futuro de España y de los regantes. De ahí nos fuimos a Huelva. Y en Huelva nos enseñaron lo que es el valor del trabajo, lo que es crear frutos rojos, lo que es hacer unos regadíos donde eran prácticamente desiertos. Demostraron con su cariño que saben hacer muy buenos cerdos y muy buen jamón y que tienen un mar muy cerca que tenía un marisco maravilloso. Pero no solo hablamos de eso, hablamos del agua de pozo, hablamos de la distribución del agua y fijaros que bien, empezamos hablando de una Andalucía que empieza por Huelva, que cruza a Cádiz, que atraviesa Málaga y Granada, Almería, se junta con todo el Levante
y formamos la Huerta de Europa. ¡Qué maravilla que seamos el primer país del mundo exportador! Pero siempre que hablo de estas cosas, y ahora hablaré del Congreso de Montesinos, yo recuerdo siempre Aragón. Aragón, ¿por qué? Porque Joaquín Costa fue el hombre que soñó con el León de Greus, soñó con una España verde. Pero tuvo un alumno que nunca me canso de nombrarlo, porque fue Manuel, el hombre, el ingeniero que más ha hecho por la idea de España, que Indalecio Prieto lo cogió de don Manuel Lorenzo Pardo. Manuel Lorenzo Pardo, hijo predilecto de Zaragoza, creador de la Confederación Hidrográfica del Ebro e impulsor realmente de un concepto de uso del agua distinto en España. O sea, pensó que España podía tener agua suficiente para transformarla en regadío. Y ese valor que supo influirle a un ministro de la República, como fue Indalecio Prieto, fue una idea global que el ministro hizo suya. Y este ministro pues tuvo una actuación muy importante en Alicante, de la que dentro de un rato voy a nombrar simplemente. Después del Congreso vino Montesinos, y en Montesinos hablamos de interconexión de cuencas. Los regantes nos pusimos de acuerdo para que, respetando los derechos de las cuencas cedentes, no cogiéramos ni un litro de agua que necesitara una cuenca que cediera, pero del resto de aguas de España, de esos 30, 25.000 hectómetros que se van al mar, una parte de esos hectómetros pudiera distribuirse en las zonas donde más agua necesitan y donde más se puede producir, por el sol, por los agricultores y por el cariño con que se pone. Y entonces resulta que hicimos muchos trabajos que el Ministerio creo que muy seriamente no los ha tomado, no los ha estudiado. No me voy a cortar, Andrés, porque realmente voy a hablar la última vez y me habéis tenido esperando 10 minutos con el o 15, pero bueno, voy a intentar ser rápido. Y los derechos de las cuencas, las conexiones de cuenca, no las vemos realizadas. No vemos que haya un espíritu de distribuir el agua. Vemos un ambiente que ha cambiado la filosofía y vemos un ambiente que es ambientalista y no habla de regadío. Y el regadío es lo que ha salvado a España. Y el regadío es lo que ha sentado a la población. Y el regadío es lo que ha hecho que nuestras familias puedan vivir. Otra cosa es que ha venido la guerra de Ucrania. ¿Y qué ha pasado? Pues ahora nos hemos enterado que algo hemos hecho mal. Porque resulta que nos falta grano. Andalucía, que puede producir todo el aceite de girasol que nos dé la gana, ahora resulta que no tenemos. Ahora resulta que nuestros ganados no se pueden alimentar. No podemos alimentar nuestros terneros. Encima, un lobo tiene más valor que una vaca. Esa cecina que nos dabais anoche es contaminante. Somos los pecadores de la sociedad, somos los que nitrificamos el suelo. Yo solo voy a decir una cosa. Los políticos tienen una obligación. Yo sé que soñar con lo que fue aquella enseñanza cuando yo era joven, que el Servicio de Extensión Agraria pues nos educó, nos enseñó a cultivar. Ahora hay que cultivar y los primeros agentes que tenemos que cuidar la naturaleza somos los regantes. Y somos los regantes en la práctica. Entonces, ¿cuál es el mensaje que a FENACORE le tenemos que dar hoy? FENACORE tiene que seguir insistiendo porque hay dos ministerios, el de Teo, que es de Teresa Rivera, y el del Ministerio del Regadío, que está aquí,
Su representante, por un lado, decimos que tenemos que hacer más regadíos, pero por otro lado estamos haciendo secanos. España con secanos va a la ruina. Y ese es el mensaje que los regantes y agricultores tenemos que lanzar a nuestras autoridades. Con el secano no podemos vivir. Nosotros tenemos que vivir con el regadío y tenemos que hacer lo más posible porque España sea de regadío, cuanto más posible mejor. De ahí la obra de Sellasa, de ahí la Dirección General de Desarrollo Rural, de ahí. Y entonces necesitamos que el Ministerio de Transición Ecológica piense que haciendo secanos, reduciendo el regadío, reduciendo los contaminantes, multando, aquí hay muchos presidentes de confederaciones hidrográficas, no se enseña multando, se enseña educando a la gente a cultivar mejor, a no echar nitratos y a conseguir que sus regadíos tengan concesiones. Hay gente que estamos regando ya 43 años y aún no tenemos concesión. Eso es inconcebible, ¿eh? Inconcebible en un país normal. Claro, tenemos concesión de derechos que podríamos llevar a los tribunales, pero no tenemos concesión. Entonces, son artículos que yo no voy a decir más cosas, simplemente que me gustaría saber de dónde saben que en el año 30 no va a llover y que del 30 al 50 vamos a parar a un secano en todo el mundo, porque eso es saber mucha ciencia y yo, que he vivido tantos años, he vivido mirando al cielo y mirando llover. La locutora me dice que termine, me están queriendo echar de aquí, pero termino con 2 frases. Me dicen algunos regantes que siga, pero bueno. Mirad lo que decía Manuel Lorenzo Pardo. Dentro de la península hay posibilidades semejantes en los picos de Europa, donde se puede captar aguas cantábricas para verterlas voluntariamente al Duero o al Ebro, según convenga, conforme a lo que ha llovido cada año en cada región. Del Duero pueden ser pasadas al Ebro o al Tajo, del Tajo al Júcar, es facilísimo, y del Tajo y Guadiana en conjunción ya habéis visto cuán sencillamente se pasa al Segura siguiendo el curso del Júcar. Mirar qué visión de España tenía este hombre. Pero Indalecio Prieto, que le recogió su idea, terminó el libro con una frase que yo no me puedo ir de aquí sin repetirla. Estaba Indalecio Prieto terminando una asamblea en Alicante en el año 1933, un 26 de enero, y terminó con esta frase. Esta obra, y hablaba de trasvases, no es obra a realizar en el periodo brevísimo de días ni de meses, es obra de años para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes estén en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano, y oídlo bien, de quienes estén en contra de él, porque quienes, por patrocinar el régimen republicano, una empresa de esta naturaleza, le negaran su asistencia y su auxilio, serían no enemigos del régimen, sino unos miserables traidores a España. Me gustaría que nadie en su conciencia tuviera que llamarse traidor y miserable a los intereses de España. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, José Antonio Andújar, presidente de los regantes de la margen derecha del Segura. Continuamos con la inauguración. Ahora es el turno de palabra de Ángel González Quintanilla, presidente del Congreso de los Regantes del Embalse de Barrio de Luna y también presidente de FERDuero, la Federación de Regantes del Duero. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Consejero, directores generales, presidente FENACORE, el vicepresidente de la Confederación, de la Confederación de la Diputación. Bienvenidos todos a León. Yo voy a ser lo más rápido posible porque se nos está esto prolongando muchísimo.
Gracias por entregárnosla a la regadera y ser nosotros los testigos hasta los próximos 4 años que se le entregue a la próxima comunidad. Vamos a hacer un congreso en el cual vamos a hablar de qué es lo más importante. Pasamos del tema tecnológico a hablar de lo que es el futuro de todo el regadío español. Y ahí todos tenemos cabida. Espero que en las ponencias que se van a celebrar haya las suficientes enmiendas y comunicaciones para que podamos llegar a un acuerdo sobre estos 3 motivos que vamos a hacer las ponencias. Yo os decía que no os quería cansar porque somos muchos para intervenir y el consejero tiene un tiempo en el cual tiene que estar en Valladolid a las 12 de la mañana. Por tanto, yo no os quiero pedir más que lo paséis muy bien en León, aparte de las ponencias, aparte de todo el trabajo científico que celebremos en el Congreso, que disfrutéis de León. Que disfrutéis de León y que os vayáis de aquí con ganas de volver. Muchas gracias a todos. Es que si no, no deja... Gracias, Ángel. La siguiente intervención es la de Andrés del Campo, es el presidente de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Buenos días a todos, autoridades, ilustrísimas autoridades, consejero de Medio Ambiente, vicepresidente de Diputación, director general del Agua, director general de directora de Desarrollo Rural y subdirectora de Regadíos, que estás por ahí, en fin, y vicepresidente, presidente de las federaciones de Cuenca, presidentes de las confederaciones que nos acompañáis, que estáis de casi todas las confederaciones de España, lo cual para nosotros es un honor y demostramos que trabajamos en equipo con la administración desde las comunidades de regantes. De algún modo las comunidades regantes somos como la prolongación de las confederaciones hacia los agricultores, somos el enlace desde hace muchos años, que hay comunidades que tienen más de 1.200 años de existencia en España, que bien podemos presumir de ello. Gracias, por supuesto, también a los patrocinadores que han hecho posible que este congreso se celebre. Sin duda, el apoyo que hemos tenido y de las administraciones públicas, especialmente Agricultura, pero también el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de las muchas discrepancias que tenemos con el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, voy a abreviar muchísimo lo que pensaba decir y que quería transmitir una serie de mensajes, pero sí decir, de algún modo, que nuestra preocupación siguen siendo las obras hidráulicas que necesitamos, que consideramos imprescindibles para el mantenimiento no de nuestra actividad, sino para que las personas puedan alimentarse en el mundo por la crisis que estamos teniendo de alimentos y la que se va a soportar. Con lo cual, la actividad del regadío no solo no es una actividad pasada de moda, sino todo lo contrario, se tendrá que intensificar. Con relación a las políticas relacionadas con el medio ambiente, nuestra preocupación es que las actuales, sobre todo que dimanan de Europa, hay un excesivo medioambientalismo ya que raya la ideología, sin tener en consideración el coste económico ni social de las medidas que se van a tomar. Pero esto pasa tanto en agricultura, en la política agraria comunitaria, como en el Ministerio de Transición Ecológica. Parece que la planificación hidrológica, que su objetivo fundamental era en su momento el abastecer las demandas de toda la sociedad, de toda la población, las que existieran de todo tipo, ahora ya eso parece que no preocupa, preocupa mucho más esta especie de estas medidas ambientales y lo que nos preocupa, que por supuesto que somos grandes defensores del medio ambiente y queremos que se conserve. Y somos los agricultores los principales interesados. Si de la conservación de ese medio ambiente nosotros somos los únicos que vivimos en ese medio ambiente y de ese medio ambiente, que son las explotaciones agrícolas. Lo único que queremos es que se evalúen, se sopesen esas medidas, qué coste tienen, cuánto supone, tanto en pérdidas de productividad, sobre todo, tanto en pérdidas de empleo,
de todo tipo, para ver hasta qué punto podemos permitirnos el lujo de tomar una medida más o menos exigente. De hecho, que en la política agraria en Europa, por ejemplo, está basada en la conservación del medio ambiente, que es muy loable y apoyamos, pero en la disminución de la productividad, que eso es irracional, diría yo, contra natura actualmente. Cuando tenemos una población mundial creciente, que va a pasar de 7.600 millones a más de 9.500 millones antes del año 2050, y la FAO nos dice que tiene que aumentar la productividad más de un 55% a nivel mundial antes del año 2050, y esto se ignora a nivel mundial, y en Europa más, hasta el punto que ya os digo, la política agraria en Europa va, eso, protección del medio ambiente en detrimento de la productividad, y ya se está originando otra política americana diferente, basada en la protección del medio ambiente, que sigue siendo muy loable, pero en el aumento de la pérdida de la productividad, para solucionar esos problemas que hay en el mundo. Quiero resumir de lo que pensaba decir ordenadamente, simplemente al final, lo que nos preocupa en el mundo del regadío. El regadío y sin duda el futuro del regadío, y para solucionar estos retos de la agricultura, que como decía, la desnutrición, el problema de esta falta de alimentos que va creciendo además, en fin, y la necesidad de intensificar la productividad, siendo conscientes que tenemos un reto, que cada año tenemos menos tierra y menos agua per cápita, con lo cual, utilizando menos tierra, utilizando menos agua, tenemos que producir más, que es y eso es lo que tenemos que tener claro. Y si vamos en nuestras políticas en sentido contrario, sufriremos las consecuencias. Y ya las tenemos, ya hay 20 y tantas guerras en el mundo, problemas de inmigración y migración. La gente no invade otros países, muchas veces el caso de Rusia es distinto, que es comunismo, eso es una cosa muy diferente. Pero muchas veces por gusto de pegarle al vecino, sino porque por los cambios climatológicos está pasando necesidades y tiene que alimentarse y tiene que trasladarse a otros países donde el clima pueda ser más favorable temporalmente, y así desaparecen unas civilizaciones y aparecen otras, y eso ha sido a lo largo de la historia. Ahora, precisamente en nuestro país, por la climatología, que es lo único que coincide en los estudios climáticos, es que las lluvias pueden tener un carácter torrencial y unos periodos de sequía más amplios, ahora más que nunca van a ser necesarias las obras de regulación, embalses, trasvases y, por supuesto, la modernización de regadío. Lo diga quien lo diga en Europa, aunque digan lo contrario, sea la política que sea, esa es la realidad. Y no solo esas obras de regulación van a ser necesarias, sino que van a ser necesarias para disponer de agua, sino para evitar los daños catastróficos que producen las inundaciones, para poder disponer de agua en sequía. O sea, sirve para mitigar y adaptarnos precisamente al cambio climático, esas obras de regulación. Aunque las tengamos que pintar de verde, bien, pues muy bien, para mimetizar el terreno, pero son necesarias. Si en España no hubiera obras de regulación, fijaros lo que os voy a decir, y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, a lo mejor algunos estarían muy contentos, porque tendríamos unos ríos escénicos, que se llama ahora, muy bien, pero apenas si podríamos vivir, ni siquiera 5 millones de habitantes en toda España, fijaros lo que digo, durante los meses de julio y agosto, con los ratios de consumo que tenemos actualmente. Y estamos viviendo no solo los 47 millones de habitantes, sino también la población flotante que nos visita, que eso pasaríamos más de 70 millones. Gracias a las obras de regulación. Si desaparecieran, tendríamos que emigrar pues, de los 47 millones, a lo mejor 43 o 44 a otros países. Esa es la importancia de las obras de regulación para los países de clima árido y semiárido como el nuestro. Y se va a agudizar con el cambio climático por las limitaciones que he dicho antes. Entonces, termino un brevísimo resumen para concretar y discutirlo en el Congreso. Recomendaciones. Revisar los planes hidrológicos para garantizar el agua para riego y retomar las inversiones en obras de regulación para asegurar la producción de alimentos. Reforzar la lucha contra el cambio climático y evitar la despoblación de la España rural. Culminar la modernización de regadíos todavía pendientes y abaratar la factura eléctrica. Se está haciendo un gran esfuerzo por la modernización, pero se han dotado desde el Gobierno de muy pocos medios al Ministerio de Agricultura. Qué pena, son 140.000 millones de euros los que había de Fondo Next Generation. ¿Cuántos van a llegar? ¿1.000 y pico? ¿Cuántos van a llegar?
2000 no, a lo mejor. No sé, ahora mismo, pero de ese orden, insignificante. Podíamos haber aprovechado y habernos asegurado el futuro precisamente. Que los cambios que se realicen de la reforma de la PAC vinculados a la renta de los agricultores se apliquen de una forma escalonada, racional, para que podamos adaptar nuestros medios de producción a ese nuevo escenario. No puede haber un cambio rotundo en 24 horas porque tenemos que abandonar, porque es insostenible. Porque para que la agricultura sea sostenible, la primera condición es que el agricultor pueda vivir de esa actividad. Si no es insostenible, porque se va. Y la segunda condición es utilizar unos medios precisamente que no deterioren tanto el suelo como el agua, que es lo que nosotros manejamos. Y somos los primeros interesados en esa conservación. Que no se traspasen fondos de regadío al secano, pues la necesidad de aumentar la producción de alimentos solo puede lograrse mediante la agricultura de regadío. Fijaros que una hectárea de regadío en España produce como 6 de secano en el centro del interior de la península y puede producir hasta como 40 de secano, ¿no?, en los riegos intensivos. Pues a nivel mundial, para aumentar ese 55% de la productividad, si se hiciese a base de secano, como dice algún partido político hoy en nuestro gobierno, y disminuyendo los regadíos, es justo lo contrario de lo que hay que hacer a nivel mundial, que es intensificar la productividad de regadío, regar, como digo, regadío y tecnología con menos agua y menos tierra per cápita para producir esos alimentos, porque si no, la superficie que habría que ocupar en ese secano sería en detrimento de selva y bosque. Medioambientalmente sería inadmisible. Y finalmente, también, por ejemplo, en el caso concreto de la PAC, que los futuros ecoesquemas y el resto de medidas ambientales se estudien, se valoren, haya un equilibrio entre el medio ambiente y la subsistencia y supervivencia, no de la agricultura, no, de todos los que viven en las ciudades, porque nosotros lo único que hacemos es producir alimentos para que otros se los coman también, y nosotros, y nuestros animales. O sea, que nosotros producimos para los demás. Y entonces que esas medidas sean equilibradas para asegurar la viabilidad de la agricultura de regadío. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Tiene la palabra a continuación el representante de la Diputación de León, Nicanor Sen, vicepresidente. Presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, presidente de los Regantes de España, director general del Agua, directora general de Desarrollo Rural, consejero de Medio Ambiente y Ordenación, asistentes al Congreso, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta provincia de León. Desde el primer momento en que el comité organizador se puso en contacto con la Diputación Provincial de León para tratar sobre la celebración de este 15º Congreso de Regantes de España, comprendimos que se trataba de un evento del más alto nivel. Los hechos, además, con cerca de un millar de participantes, lo confirman y así, desde hoy hasta el próximo viernes, esta provincia se convierte en la capital, no solo de todo lo relacionado con el regadío, sino también del sector agropecuario español. No en vano está previsto que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo clausure este viernes. Todas las instituciones de la provincia tenemos que agradecer a la organización representada por su presidente, Ángel González Quintanilla, la celebración en esta tierra leonesa de este 15º Congreso de Regantes de España. Entre otras muchas ventajas, nos da la oportunidad de demostrar algo que dentro del sector es de sobra conocido, pero que, por sorprendente que parezca, la sociedad leonesa en general quizás lo ignore, que la provincia de León es posiblemente uno de los principales referentes del país en materia de regadío y de forma muy particular en la modernización de los mismos. En la actualidad, León explota aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de terreno forestal, pastos y cultivos, estos últimos divididos entre los más de 1.600 hectáreas de secano y 135.000 de regadío, entre 135 o 140.000 de regadío. Pero además León es probablemente la provincia española en la que más superficie de secano se está transformando en regadío, con 70.000 nuevas hectáreas previstas que paulatinamente se van sumando a un proceso
que por sus características especiales requiere de mucho tiempo y dinero y que sería imposible sin la colaboración de las diferentes administraciones. Pero estamos hablando de una inversión altamente justificada y más en una provincia como la nuestra, atenazada por la pérdida de población que afecta de forma directa y brutal a nuestro medio rural. No cabe duda de que la pervivencia de nuestros pueblos en León, con casi más de 1.400 pueblos, depende en gran medida del mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, una actividad que encuentra en el regadío una garantía de futuro, un regadío que no solo hay que ampliar, sino que también hay que modernizar y mejorar, como además aquí se ha dicho en esas intervenciones, para hacer que el aprovechamiento de un recurso tan preciado como el agua sea más sostenible. Solo en ese contexto puede entenderse la monumental inversión que supone esta transformación. Solo por poner algunos ejemplos, los presupuestos generales del Estado 2021 destinaron 27,5 millones de euros a los regadíos de León, 21,5 para el presente ejercicio, con los diferentes sectores de Payuelos y el Páramo Bajo como principales destinos. Además, el plan de recuperación, transformación y resiliencia ha incluido obras de modernización en la margen izquierda del Porma por Valón de 31,6 millones de euros. Por tanto, un total de más de 80 millones procedentes del Estado en los últimos 2 años para los regadíos de León. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda este foro para recordar que la Diputación ha aprobado por unanimidad una moción que reclama tanto al Estado como a la Junta de Castilla y León la modernización del regadío en el Canal Bajo del Bierzo. El 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes convierte a León por segunda vez en la capital del sector de regadío. Aquí hemos comprobado que hace 50 años ya se celebró aquí esa tercera edición. Por ello que también nos ofrece la oportunidad de mostrar a todos ustedes nuestras mayores riquezas, nuestra historia, nuestro patrimonio, cultura, gastronomía y sobre todo una hospitalidad fraguada a lo largo de los siglos en este cruce de caminos y paisajes que siempre ha sido León. Atendiendo al programa del Congreso, los participantes en el mismo podrán disfrutar de nuestra cueva de Valporquero, esa joya geológica cincelada a lo largo de miles de años por la paciente actuación del agua. En León, siempre el agua. También recorrerán uno de nuestros bienes de patrimonio de la humanidad, el Camino de Santiago, al que aportamos el mayor número de kilómetros de las provincias españolas por las que pasa. Harán parada en Sagún y El Bierzo, donde se encuentran otro de nuestros parajes reconocido con la máxima distinción de la UNESCO, las Médulas, que fue la mayor mina de oro del Imperio Romano. Pasarán por Ponferrada y su famoso castillo templario. En Astorga conocerán uno de los 3 únicos edificios que el arquitecto Gaudí construyó fuera de Cataluña, el Palacio Episcopal. Otro es la Casa de Botines y también podrán disfrutar de su belleza en esta capital leonesa en la que ahora nos encontramos. Comparte plaza con el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León, que aquí hoy tengo el honor de representar. Aunque es indiscutible que el agua es fundamental para la vida, también lo es, cómo no, la comida. En pocos sitios como León para comer bien. No en vano, León es una de las provincias de España con mayor número de alimentos con sello de calidad. Con ellos se puede acompañar cualquier buena mesa desde el aperitivo hasta el postre. Nuestra marca de productos creada hace casi 30 años cuenta con más de 500 referencias, a las que también pueden acceder a través de su tienda online. Sin más, reitero mi agradecimiento por la celebración de este importante congreso en la provincia de León y doy de nuevo en nombre de los leoneses y las leonesas la bienvenida a sus participantes, a los que invito ya a que vuelvan y siempre, siempre les esperaremos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias, Nicanor Sen. Decía, el agua, siempre el agua. La siguiente intervención corresponde al director general del agua, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teodoro Estrella, adelante. Buenos días. En la verdad, lo primero me gustaría felicitar tanto al Sindicato Central del Embalse Barrios de Luna como a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes por esta capacidad de convocatoria.
900 personas van a asistir a este congreso, fundamentalmente del mundo del regadío, pero también, y quiero ponerlo en valor, de las administraciones públicas, que tan esencial es esa colaboración entre usuarios y administraciones. Aquí van a estar presentes los 9 presidentes de las 9 confederaciones hidrográficas con sus equipos directivos para poder tratar, discutir sobre los 2 lemas fundamentales de este congreso, que es la sostenibilidad del regadío y la tecnología, cómo utilizar la tecnología para conseguir esa sostenibilidad del regadío. Y desde ¿cómo podemos avanzar en ello? Yo creo que un instrumento fundamental son los planes hidrológicos de cuenca. Planes hidrológicos que han sido discutidos en los consejos de agua de la cuenca, y yo quiero agradecer a los regantes que han contado con una gran parte del apoyo de los regantes en toda España. Y algunas cuestiones que todavía quedan por resolver las iremos resolviendo, porque hemos de trabajar administraciones y regantes. Pero yo, de verdad, gracias a todos, porque no eran unos planes fáciles, son unos planes que tienen que enfrentarse a un reto importante. Cada vez tenemos menos agua, cada vez ese agua la tenemos de manera más concentrada en el tiempo, produciendo mayores sequías y mayores inundaciones, como ahora se están viviendo en 2 cuencas españolas, fundamentalmente en las cuencas del Guadalquivir y en la cuenca del Guadiana. Estos planes yo creo que son un instrumento fundamental para avanzar en esa sostenibilidad del regadío y en ese uso de lo que la tecnología nos puede brindar. Y ello, yo diría, incidiendo en 2 aspectos fundamentales. Primero, la seguridad hídrica. ¿Y en qué consiste esa seguridad hídrica? Pues consiste en tener unas infraestructuras de regadío, unas infraestructuras de regulación en condiciones, con un mantenimiento adecuado y, cuando sea necesario, pues hacer algunas nuevas infraestructuras de regulación como están previstos en los planes. Pero también en tener unos canales de distribución del agua en alta en condiciones. Por ello, desde el Ministerio se está incidiendo mucho en esta cuestión, en tener unas infraestructuras de regulación y unos canales de distribución del agua en condiciones. Los recursos superficiales, conjuntamente con los subterráneos, han sido siempre la base de los recursos con los que hemos contado para satisfacer nuestras necesidades, pero tenemos que introducir también los recursos no convencionales, en la reutilización de las aguas residuales depuradas y la desalación. Son 2 elementos fundamentales por los que también está apostando el Ministerio de una manera decidida. Tenemos que adaptar nuestra legislación al nuevo Reglamento Europeo de Reutilización. Vamos a hacer, a la vez de esa adaptación, impulsando la reutilización, haciendo que tenga un precio que pueda ser asumido por los usuarios y que pueda ser otro recurso más. Y lo mismo diría con la desalación. Ahora el Ministerio pues tiene un plan, yo diría que muy importante, de ampliación de desaladoras, de construcción de plantas fotovoltaicas, todo con la idea de que las desaladoras del sureste de España, desaladoras que tenemos en Almería, que tenemos en Murcia, que tenemos en Alicante, puedan aportar más recursos y además a un precio asequible, que conjuntamente con el resto de recursos pues haga que sea un precio que puede ser asumido por el usuario de regadío. Por ello, esa va a ser una línea fundamental de actuación. Pero la seguridad hídrica no solo es eso, es también tener unas masas de agua en buen estado. Hemos apostado por actuar sobre la contaminación por nitratos, porque nos provoca problemas a todos en general. Y para ello hemos aprobado recientemente un Real Decreto que va a tratar de corregir esa situación de contaminación de muchos acuíferos. Pero estoy convencido que lo tenemos que hacer conjuntamente, administraciones y vosotros. Y ya hemos hablado con FENACORE de la organización de cursos de manera conjunta, de tareas de formación, para que al final revertamos la situación sin que ello suponga un coste importante. Por eso actuar sobre la contaminación es importante
para todos. Todo eso es seguridad hídrica, pero además he hablado de tecnología. Aquí es muy importante la digitalización de todo el sector. Y quiero hacer referencia al proyecto estratégico de recuperación y transformación económica de agua. Un proyecto importantísimo, lo que denominamos el PERTE del ciclo del agua, que estamos poniendo en marcha y que tiene 4 líneas de actuación. Primero, una que tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver básicamente con tener una normativa que facilite la introducción de la tecnología, que facilite todo lo que supone la digitalización para el sector, para los sectores, porque va dirigido a todos los usos del agua en los próximos años. Una segunda línea de actuación es la digitalización de los organismos de cuenca, que son parte vuestra, que formáis una parte esencial de ellos y que seguramente os gustaría tener unos procedimientos más ágiles y que finalmente pues, lo que son la tramitación de concesiones pues fuera algo más ágil, ¿no? Todo ello, desde luego, vamos a hacer lo posible por avanzar con esta digitalización de la Administración. No solo general del Estado, sino también hay fondos para las administraciones autonómicas. Y una línea fundamental del PERTE son las ayudas. Ayudas a los usuarios del ciclo del agua urbana, del regadío, del uso industrial, para poder avanzar en la digitalización del sector. Ya estamos empezando a trabajar con ello. Van a salir las primeras convocatorias para el ciclo urbano del agua y durante este año trabajaremos en las convocatorias para el regadío. Y estamos pensando en unas subvenciones importantes del orden de 200 millones de euros, adicionales a todas las actuaciones que vienen en los planes de cuenca, que solo de la Administración General del Estado, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, son 1.600 millones de euros. 1.600 millones de un total de 8.000. Además, estos 200 adicionales del PERTE del ciclo del agua. ¿Y todo ello para qué? Y con esto termino. Para tener un regadío sostenible, un regadío más eficiente, un regadío respetuoso con el medio ambiente que pueda ser gestionado entre todos, entre regantes, a través de sus comunidades de regantes, a través de sus juntas centrales, comunidades generales de usuarios y a través de las administraciones públicas. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, gracias Teodoro Estrela. El regadío es agua, pero el regadío y la modernización son también desarrollo rural, así que la siguiente intervención es para la Directora General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal. Muy buenos días a todas y a todos, autoridades, participantes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. En primer lugar, es un enorme placer ver este espacio tan impresionante, absolutamente lleno de personas que queréis y deseáis que hablemos durante toda la semana de regadíos. Esto es algo que creo que es fundamental y creo que es algo por lo cual nos tenemos que dar la enhorabuena. Lo primero, por supuesto, el agradecer a FENACORE y al presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, que ejerce de anfitrión en esta edición, la posibilidad de participar como Ministerio de Agricultura y todo el trabajo que hay detrás, el trabajo conjunto para haber llegado hasta aquí, para poder ver este espacio absolutamente lleno. Y, por supuesto, un placer siempre venir a esta tierra tan maravillosa, consejero, vicepresidente, donde siempre es un placer volver y donde hay tantos amigos y tantas amigas a los que poder visitar y con los cuales poder charlar, aunque sea unos minutos. Y, por supuesto, enhorabuena a todos vosotros. Lo primero, por lo que decía, ¿no? Creo que es muy importante que nos reunamos, aunque sea una vez cada 4 años, todos los que tenemos algo que decir en torno a los regadíos. Muy especialmente vosotros y vosotras, que al final sois los regantes, sois los beneficiarios, sois los que hacéis uso de ello por el bien común de toda la sociedad. Y después, por supuesto, todos los demás que tenemos algo que aportar desde las administraciones públicas, desde las empresas públicas, desde las empresas privadas, desde los centros tecnológicos, desde las universidades, al fin y al cabo, todos los que tenemos de alguna manera que participar
tanto en la identificación de los problemas y de las oportunidades como en dar respuesta a través de soluciones. E igual de importante creo que es el hecho de que a través de un espacio con tantas personas hablando de temas tan cruciales durante una semana, el mensaje potente que trasladamos a la sociedad, que es comunicar y visibilizar la importancia del regadío en España y en todo el mundo, pero muy especialmente en un país como España, donde realmente tenemos escasez de agua, somos líderes en producción de alimentos y necesitamos del regadío para seguir siéndolo y para abastecer de alimentos a toda la sociedad. Por tanto, esta comunicación, es verdad que ya durante la pandemia el sector agroalimentario dejó de ser invisible, se mostró la importancia crucial de este sector para que todos podamos comer en nuestras casas, incluso estando recluidos, para que el sector pudiese abastecernos de alimentos a todos, incluso en los peores momentos de la pandemia. Pero ahora lo que tenemos que hacer es profundizar y visibilizar sobre el sector específico del regadío y mostrar cómo contribuís no solamente a la producción de alimentos, sino a la cohesión territorial y social de nuestro país, a que haya vida en nuestros pueblos, a que haya vida en nuestro medio rural y también, y creo que es muy importante, y el hecho de que estén aquí representantes de las administraciones públicas competentes en materia de medio ambiente, cómo contribuye el sector del regadío a la sostenibilidad ambiental y al mantenimiento de la biodiversidad de nuestro país. No es un enemigo, sino que es un aliado. Nuestro ministro siempre utiliza la expresión que los regadíos son la joya de la corona de nuestro sector agroalimentario y yo creo que lo define muy bien, ¿no? Porque son imprescindibles, como decía, para garantizar esa seguridad alimentaria, para seguir siendo líderes en producción de alimentos, para conseguir que tengamos una oferta, se ha dicho ya, una oferta de alimentos para toda la sociedad, no solamente para los que los producís, a precios razonables durante todo el año. Qué importante es comer y poder hacerlo independientemente de dónde se esté y de en qué se trabaje. Y también, como decía, para fijar población. Y muy importante, creo que esto debemos hablarlo con orgullo, para gestionar de manera eficaz y sostenible los recursos disponibles en la naturaleza. Creo que no hay territorio peor gestionado que el que está abandonado y creo que es un hecho que donde hay regadíos hay vida. Por tanto, aprovechemos esa oportunidad para incorporar en nuestro relato, en el relato de los regadíos sostenibles, la importancia también para la sostenibilidad ambiental y la gestión ordenada y sostenible de nuestro territorio. España es un país que es líder, estamos a la vanguardia en el contexto mundial en materia de regadíos. Tenemos 3,8 millones de hectáreas de regadío, lo cual supone un 22,5% de la superficie agraria útil en nuestro país y de eso más de la mitad ya tiene un riego localizado y la superficie va aumentando año a año. Por tanto, este esfuerzo común, y también creo que es muy importante reconocer el esfuerzo que desde las comunidades de regantes se hace para esto, el esfuerzo económico, el esfuerzo técnico y el esfuerzo de compromiso y de formación permanente. Y aunque la superficie que está destinada a regadío es del 22,5%, datos muy importantes de cómo contribuye el regadío a este mantenimiento de la vida y de condiciones de trabajo y de oportunidades de vida interesantes es que esto supone el 65% de la producción agrícola de nuestro país. Lo ha dicho algún interviniente al principio, se multiplica por 6 la rentabilidad de una hectárea de regadío frente a una hectárea de secano. Pero es que se multiplica por 3 la capacidad de generación de empleo y se multiplica por 4 la renta de los agricultores y las agricultoras que viven del regadío en lugar del secano. Por tanto, los beneficios desde el punto de vista económico y social son innegables, más allá de los beneficios desde el punto de vista medioambiental. Evidentemente nos enfrentamos a retos muy importantes que todos vosotros, mejor que yo, conocéis. El reto, lógicamente, de la escasez de agua, esto es un hecho, el cambio climático, cada vez las precipitaciones están más desordenadas, se condensan más y al final puede haber más precipitaciones torrenciales durante una época del año y muchas épocas de sequía durante otro. Cada vez tenemos menos disponibilidad de agua y, por tanto, este es un reto que tenemos que hacer, como dice nuestro ministro también, exprimir hasta la última gota.
Otro de los retos, evidentemente, es el incremento de los costes energéticos, la coyuntura por la que estamos pasando, todos vosotros lo sabéis, y por tanto también tenemos que tender a utilizar energías renovables y a conseguir una mayor eficiencia y eficacia en el uso de las energías. Y, por supuesto, también otro de los retos es el del incremento de los precios de los materiales, que hoy por hoy, con el reto que tenemos por delante de modernización de regadíos, lógicamente nos afecta a nosotros como administraciones y a vosotros como regantes. Pero tenemos, creo que un reto más, que es el que os comentaba al principio, que es el reto del relato, el reto de la reputación de los regadíos en determinados sectores de la población. Por tanto, creo que esto, sinceramente, es fruto de la desinformación en muchos casos, que, por tanto, esto se combate con información, con datos científicos, con datos contrastables, con transparencia, con resultados y con buenas prácticas y buen hacer. Por tanto, creo que este foro en el que estamos hoy es una oportunidad magnífica para afrontar todos estos retos. Esto se consigue, por supuesto, con inversiones y con dinero, y ahora voy a hablar brevemente de ello. Se consigue con innovación, con digitalización, con nuevas tecnologías, y se consigue con formación, con educación, con formación y con dar capacidad y elementos suficientes para que las nuevas tecnologías y la modernización de los regadíos se utilicen en la mejor de las condiciones hasta el último y el más pequeño de los beneficiarios y de los usuarios finales. En definitiva, se trata de otro concepto que creo que es importante que tengamos en cuenta, que es el de conseguir una sostenibilidad competitiva, porque aquello que no es rentable al final no puede ser sostenible. Por tanto, tenemos que aunar y que buscar ese equilibrio entre todos los elementos de la sostenibilidad. Y para ello es fundamental debatir, intercambiar información, buscar soluciones equilibradas entre todos los aspectos de la sostenibilidad a medio y largo plazo, y que seamos capaces de empatizar y de ver cuál es la postura del otro para buscar estas soluciones comunes. Y en este tránsito creo que todos sabéis, y si no, aquí lo quiero poner absolutamente de manifiesto, que nos tenéis a vuestro lado, que en este momento el Gobierno de España va a realizar el mayor paquete de inversiones en materia de modernización regadíos realizado, desde luego, en todo lo que va de siglo, pero en muchas décadas atrás también. Y todo esto acompañado de las reformas legislativas que sean necesarias para tener una gobernanza fuerte y que los regantes también participéis de una manera transparente y eficaz en la toma de decisiones. En la clausura que va a efectuar mi ministro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ministro de todos y todas, el viernes, él tendrá ocasión de dar datos mucho más detallados sobre los anuncios que quiera hacer en esta materia, pero sí que me gustaría resaltar algunos aspectos fundamentales. Primero, del plan de recuperación. Por primera vez tenemos una oportunidad histórica. Tenemos por delante ya recogidos en el plan de recuperación 563 millones de euros de dinero que viene de Bruselas, complementado con la aportación que hacéis los regantes. Esto asciende a más de 700 millones de euros de obra para realizar entre los años 22 actualmente y 26. Esto va a dar lugar a una modernización de más de 100.000 hectáreas en un corto periodo de tiempo. Tenemos también el convenio clásico, que nosotros llamamos convenio clásico con SEIASA, que también tiene para estos 4 años 72 millones de euros de presupuestos generales del Estado, que se van a complementar con dinero, en algunos casos FEADER, tanto del Programa Nacional de Desarrollo Rural como de las comunidades autónomas que tienen incorporada esta medida en sus programas de desarrollo rural, muy especialmente Castilla y León, pionera. Además, quiero agradecer personalmente, Rafa, consejero, la excelente colaboración que siempre tenemos en materia de regadíos para seguir actuando, en este caso en el territorio de Castilla y León, también en Extremadura se va a poner en marcha, y hay otras comunidades autónomas que quieran hacerlo en los próximos años. Por tanto, aquí tenemos otros 175 millones de euros destinados a obra para otra modernización de regadíos en este corto periodo de tiempo de 30.000 hectáreas adicionales. Después, a esto habría que sumar también el anuncio que hizo el otro día el presidente de Gobierno en el marco de la presentación del PERTE agroalimentario, de incremento de otros 800 millones de euros adicionales del PERTE, de los cuales aproximadamente la mitad estarán destinados también a la modernización de regadíos. Por tanto, todo lo que supone esto también de obra adicional, más todo lo que hacemos en transformación, en nuevos regadíos. En definitiva, como digo, es el momento más importante y tenemos que aprovecharlo entre todos. Sabéis que ya está firmada la fase 1
entre el ministro y el presidente de SEIASA, que hoy nos acompaña, para poder ejecutar estas primeras obras con 260 millones de euros de gasto público. Y en los próximos meses se firmará la fase 2 con los siguientes 303 millones de euros más, si en ese momento o posteriormente el dinero que anunció el otro día el presidente de Gobierno, cuando se puedan incorporar y, por tanto, adjudicar a nuevas obras. Por cierto, también importante en este sentido hablar de equilibrio territorial. Todas las comunidades autónomas tienen incorporadas obras en este proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo 2 comunidades autónomas, una Asturias porque no solicitó ninguna, esto lo hemos hecho todo en colaboración con las comunidades autónomas, y otra Madrid porque todas las obras que nos solicitó eran de infraestructuras en alta que no nos correspondían y que no podemos ejecutar por las condiciones del propio Plan de Recuperación. Por tanto, todas, hay comunidades autónomas con un volumen muy importante de dinero, pero todas al final tienen obras, y esto creo que es muy importante. También, por cierto, consejero, además de esta colaboración, decir que también gracias a esta nueva incorporación de fondos y a las del convenio clásico, Castilla y León sigue siendo desde el año 2018 la comunidad autónoma donde más dinero vamos a incorporar también en cuestión de modernización de regadíos. Y, por ejemplo, en el marco del plan de recuperación, pues Andalucía va a ser la comunidad autónoma donde más dinero habrá, pero en definitiva Aragón, Cataluña, Extremadura, Canarias, Baleares, etcétera, etcétera, Valencia, por supuesto, con una dotación muy importante de fondos. Todas las comunidades autónomas van a tener participación y van a tener una actuación muy importante en materia de modernización de regadíos. Por tanto, este compromiso decidido y absoluto del Gobierno de España creo que es un elemento fundamental que además contribuye a esa cohesión territorial y social. Y, por supuesto, todo esto sería imposible sin la colaboración, el compromiso, la voluntad y la aportación, tanto técnica como económica, de las comunidades de regantes. Y, por tanto, os quiero agradecer ese compromiso y ese trabajo tan arduo, porque para vosotros también es un esfuerzo y creo que lo hacemos en beneficio de todos y buscando también ese beneficio común en favor de la sostenibilidad y de la rentabilidad de nuestro sistema de producción. También quiero agradecer a FENACORE la buena disposición, la colaboración y el diálogo y el marco de confianza y de cooperación permanente que tenemos. FENACORE siempre os representa con mucha importancia y también con fiereza cuando es necesario. Voy acabando, Elena, pero quiero trasladaros este marco de cooperación, de confianza y de búsqueda de soluciones comunes que siempre tenemos en este proyecto de país. Y también, por supuesto, la colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, TEO, porque buscamos equilibrios, buscamos estas soluciones complementarias y creo que es muy importante el que trabajemos conjuntamente como un equipo para poder sacar a flote este proyecto conjunto que tenemos. Solamente para terminar, una referencia a la ambición ambiental y digital que también se ha citado aquí. Creo que es muy importante que sepamos que este dinero extra que viene de Bruselas es un dinero que viene con condiciones, es un dinero que viene marcado por esa exigencia en sostenibilidad y en digitalización. Por tanto, además de por convicción y por obligación, lo hacemos porque debemos hacerlo para poder cubrir ese dinero. Por tanto, hay que cumplir esos requisitos de Bruselas y entre todos debemos hacerlo. Esto no es negociable, esto no son caprichos, esto es una necesidad para conseguir esta transformación de país. Estoy segura de que entre todos vamos a conseguirlo y de este modo aprovecharemos la oportunidad para legitimar esta actuación que vamos a realizar. Nada más por mi parte, trasladaros también que en este proceso de gobernanza, antes del final del año 2022, vamos a tener en marcha la Mesa Nacional del Regadío, cuando por primera vez va a haber un trabajo conjunto de diálogo entre administraciones, sector, regantes, empresas, universidades, donde el sector vais a tener una participación tremendamente importante para esta toma de decisiones y de transparencia en este diálogo en materia de regadíos. Simplemente termino resaltando la enorme importancia que representan los regadíos para la sostenibilidad social de nuestro medio rural, la importancia de atraer a los jóvenes, a las mujeres y al talento y de conseguir que la actividad agraria sea una actividad atractiva, que dé seguridad, que dé margen de rentabilidad, que dé opciones de conciliación y oportunidades de emprendimiento, que creo que al final es lo que todos deseamos, todos y todas deseamos. Y en este sentido nos vais a tener siempre a vuestro lado. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias, Isabel Bombal. Decía, el regadío no es el enemigo del medio ambiente, es un aliado.
le damos el paso al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. Muchas gracias. Bueno, lo primero, en nombre de la Junta de Castilla y León, dar a todos y a todas la bienvenida a esta comunidad, la bienvenida a la provincia de León, muy bien vendida y idealizada por el vicepresidente de la Diputación, y a esta ciudad, ¿no?, a esta bimilenaria ciudad de León, gastronómica, cultural, histórica, monumental y también divertida y dinámica. Y creo que ayer ya muchos o muchas de vosotros pudisteis daros cuenta, ¿no?, de lo divertida que es esta ciudad. Agradecer al presidente de FENACORE, de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, a su secretario general y, por supuesto, al Sindicato Central del Embalse Barrios de Luna la invitación a la Junta para estar en este acto y, desde luego, felicitaros por la organización de este extraordinario evento. Saludar al resto de representaciones, la importante representación de la Administración General del Estado, con la directora de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, el director general del Agua, también la subdirectora de Regadíos y las presidentas y presidentes de las 9 confederaciones hidrográficas del Duero, las empresas públicas, EIAS, Atraxa, una gran representación. Por parte de la Junta de Castilla y León no solo estoy yo, está también Rafa Sáenz, muy conocido en el mundo del regadío en España, ¿no?, es un excelente profesional y ahora director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL, y también nos acompaña Fidentino Reyer, nuestro jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería. Veo también a otras representaciones, no quiero olvidarme de Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, actor importante, lógicamente, de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que hay que felicitaros el organizar un evento como este con más de 900 personas, expertos, regantes, empresas que vais a reflexionar sobre el futuro de los regadíos. Es fundamental y que lo hayáis hecho en León, ¿no? En León, que en definitiva estamos hablando que es la provincia más importante de regadíos de Castilla y León. Castilla y León tiene en torno a algo más de medio millón de hectáreas de regadío y, bueno, pues León representa ahora mismo más de 130.000 hectáreas, pero hay 40.000 en ciernes, desde luego más de 40.000 en ciernes de modernización y de nuevos regadíos, ¿no? Una provincia, por lo tanto, capital en materia de regadíos para nuestra comunidad. Y se ha dicho aquí que el Congreso va a girar en torno fundamentalmente a 2 líneas, que son la digitalización y la sostenibilidad. En realidad, de lo que se va a hablar aquí no es solo de regadíos, no solo de digitalización, lo que se va a hablar es de soberanía alimentaria, lo que se va a hablar es de futuro y de desarrollo rural y lucha contra la despoblación. Soberanía alimentaria porque la pandemia nos ha hecho valorar, parece mentira, ¿no?, lo importante que es poder alimentarse en momentos muy difíciles y tener soberanía alimentaria, no tener que recurrir al exterior. Y si nos había enseñado la pandemia que eso es así, mucho más ahora la guerra de Ucrania, donde vemos que la dependencia del exterior y la capacidad de tener una sostenibilidad en el suministro alimentario, esa garantía de suministro es capital para la tranquilidad de nuestras poblaciones, y la tranquilidad de España y de Castilla y León. Y de eso se va a hablar, porque en definitiva regadío significa productividad, significa competitividad del campo, y el campo hay que reforzarlo, es un sector estratégico, la agricultura, la ganadería, que debemos reforzar. Y, por lo tanto, el campo, la agricultura, desde el regadío, se le va a dar esa mayor producción y esa competitividad que va a garantizar nuestra soberanía alimentaria. Y se va a hablar, por supuesto, de lucha contra la despoblación. Lo ha dicho perfectamente la directora general. El regadío significa vida, significa población, significa incorporación de la mujer a la agricultura, tan importante para arraigar a las familias en el medio rural. Y significa, desde luego, también la incorporación de los jóvenes, ese relevo generacional tan importante del que depende la vida y la existencia de nuestros pueblos. Por tanto, es eso el mensaje final, inmediato de todo lo que se va a hablar, y eso es muy importante. Y, desde luego, claro que sí, sostenibilidad, sin duda ninguna. El regadío tiene muchísimas ventajas económico-sociales, como acabamos de decir, pero especialmente medioambientales, ¿no? Esa rebaja de las consecuencias contaminantes difusas que tiene pues los sectores, como puede ser la agricultura y la ganadería, el menor uso del agua, el menor uso de fertilizantes, el uso más eficiente, a lo que nos van a ayudar las nuevas tecnologías. Y ahí tenemos, como bien ha dicho la directora, los fondos Next Generation para que pueda colaborar en esta dinámica de estos 4 años tan importantes que se abren ante nosotros para cambiar y para transformar nuestra sociedad en Europa, que es lo que pretenden los fondos Next Generation. Desde luego, hay que hacerlo así, hay que buscar ese equilibrio. La palabra mágica es el equilibrio entre productividad y conservación de la naturaleza. Los ríos no son meros cauces de agua,
no son auténticos ecosistemas de biodiversidad que tenemos la obligación de conservar para las generaciones futuras. Y hay que buscar ese equilibrio, esa eficiencia en el uso del agua que nos permita, a través de la modernización y a través de ese uso eficiente, ampliar y extender a nuevos regadíos. De todo eso vais a hablar aquí los mayores expertos. Las administraciones estaremos muy pendientes de vuestras conclusiones y, sin duda ninguna, esto va a ser un éxito. De hecho, ya lo es con vuestra presencia. Así que, sin más, doy por terminada mi intervención con esa clásica expresión de dar por inaugurado esa 15º Congreso Nacional de las Comunidades de Regantes de España. Muchas gracias. Muchas gracias al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Los 4 representantes públicos que tenemos hoy aquí van a recibir el obsequio de este congreso. Lo van a ver todos ustedes ahora. Es una compuerta que ha diseñado el escultor leonés Carlos Cuenyas y que en la parte de la tajadera, la que cierra la compuerta, tiene una vidriera que es representativa de las vidrieras más conocidas y reconocidas en León, desde luego, pero casi en todo el mundo, que son las de la Catedral de León. Se las van a entregar Ángel y Andrés. Gracias, qué bonita, preciosa. Preciosa, gracias. Es igual. Vale. Esto representa un poco lo que es las cristaleras de la catedral. Y esto pues es el símbolo de una tajadera normal de las que había en las acequias. Sí. Bueno, pues damos por inaugurado este congreso. Hacemos una pequeña pausa hasta las 12 aproximadamente. A las 12:15 les invitamos a 2 cosas. Primero, que vean la inauguración de la exposición de León a León, 50 años no son nada. Pero ya les hemos dicho que en 1972 León acogió ese 3er Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. La exposición está en la parte baja y también en la parte baja van a poder ver una demostración de cocina leonesa a cargo de María José Bayón, que es propietaria y cocinera del restaurante La Somoza del barrio húmedo de León. Y a la 1 les esperamos de nuevo a todos ustedes aquí para la ponencia inaugural sobre el regadío modelo de intensificación sostenible con el director general del ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Rafael Sáez.